el segundo día de las elecciones presidenciales, Rusia denunció nuevas incursiones armadas en su territorio desde Ucrania que consiguieron ser repelidas y sigue siendo golpeada por ataques con drones y misiles. Este sábado Ucrania lanzó ataques sobre 3 refinerías en la región de Samara, a más de 1000 kilómetros de la frontera. Continúan los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Este sábado un nuevo bombardeo mató al menos a 2 docenas de personas en el campo de refugiados de Nuseirat. Entre tanto, sigue la incertidumbre por el reparto de la ayuda humanitaria descargada por el barco español Open Arms. Y persiste la violencia en Haití mientras se espera el nombramiento de un nuevo gobierno interino. La ONU califica de explosiva y tensa la situación en Puerto Príncipe después de que nuevos episodios de violencia hayan surgido en la capital, controlada al 80% por bandas criminales. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Rusia, donde este sábado se han registrado nuevos ataques de drones y misiles ucranianos en medio de las elecciones presidenciales. En la ciudad fronteriza de Belgorod, al menos 2 personas murieron y 3 resultaron heridas. En la ciudad de Syzran, a más de 1000 kilómetros de la frontera ucraniana en el sur de Rusia, otro ataque con drones alcanzó una refinería de la petrolera estatal Rosneft. Todo ello mientras el Ministerio de Defensa asegura haber repelido otros 2 intentos de incursiones terrestres en la frontera con Ucrania. El resultado de las elecciones presidenciales en curso en Rusia parece claro. Vladimir Putin volverá a gobernar 6 años más. Entre sus contendientes no hay ninguna amenaza y en la oposición su principal quebradero de cabeza, Alexei Navalny, murió el mes pasado en una cárcel del Ártico ruso. Ante este panorama, ¿quién podría desafiar a Vladimir Putin después del día de los comicios? Nos amplía Lluís Muñoz. Más del 80% de aprobación para Vladimir Putin en Rusia. Y ante una victoria obvia, ¿quién puede retar en el día después al líder de las 2 últimas décadas? Sus 3 rivales electorales han apoyado legislativamente a su partido Rusia Unida e incluso la guerra en Ucrania. Las voces pacifistas han sido descalificadas para esta elección, como Boris Nadezhdin, quien había recogido las 100.000 firmas establecidas por la ley, aunque la comisión anuló cerca de 10.000, quedando fuera de la contienda. Sin embargo, alrededor de su figura podría crecer un proyecto opositor para convertirse en un sucesor de la némesis de Vladimir Putin en los últimos años, Alexei Navalny, fallecido en febrero en una cárcel del Ártico. Este había ganado popularidad por sus investigaciones de corrupción, protestas callejeras e incluso participación electoral. En la esfera de Navalny también podría surgir un nuevo liderazgo opositor. Sería desde el exilio su mujer, Yulia Navalnaya, quien muestra rasgos de proyección política y ha pedido que los rusos vayan a votar en masa al mediodía y opten por otros candidatos o anulen sus sufragios como forma de protesta. También en el exilio está Mikhail Khodorkovsky, un magnate que a principios de los 2000 financió a políticos opositores, por lo que terminó en prisión. Al salir, se fue a Londres, desde donde lidera un movimiento de unidad opositor en el que hay figuras transversales como el ajedrecista Garry Kasparov. Sin embargo, nunca logró un acuerdo político con el movimiento de Navalny, mostrando las brechas dentro de la oposición. La lista ha sido larga en los últimos años, pero la mayoría han terminado muertos en el exilio o en prisión, en un contexto donde los rusos recelan de figuras aupadas por Occidente, tras la recuperación económica vivida con Vladimir Putin y con la creencia de que la Unión Europea y Estados Unidos no han permitido a Rusia integrarse en una Europa, donde al contrario, las figuras inspiradas por Putin crecen en sus países. Pasamos ahora a hablar de la guerra en Gaza. En la franja, un nuevo ataque israelí ha matado al menos 2 docenas de personas. El bombardeo tuvo lugar sobre el campo de refugiados de Nuseirat y alcanzó un edificio de viviendas. Al menos 19 de los fallecidos fueron llevados al hospital de los mártires de Al-Aqsa, en el centro de la franja. Entre tanto, el barco español Open Arms ya descargó las 200 toneladas de ayuda humanitaria, mientras sigue la incertidumbre por la distribución. Terminaron de descargar el primer buque de ayuda humanitaria que llegó a Gaza desde el inicio de la guerra. Las 200 toneladas de alimento habían llegado el viernes en el buque operado por la ONG española Open Arms y en una campaña organizada por World Central Kitchen, con una importante financiación de los Emiratos Árabes Unidos. La Fuerza de Defensa de Israel confirmó su llegada publicando esta advertencia.
Enfatizamos que hay amenazas a la seguridad en el área y usted es responsable de su seguridad. Debe seguir todas nuestras instrucciones. Si bien el envío marca una posible nueva ruta de ayuda desde el estado insular de Chipre, las organizaciones humanitarias advierten serios obstáculos para que llegue a los necesitados. No tienen la infraestructura que permita una forma segura, sistémica y organizada de distribuir la ayuda. Y por supuesto, por ejemplo, no tienen los camiones para transferir la ayuda para que llegue a los más vulnerables. Hasta ahora, la ayuda entró a Gaza gran parte a través de su frontera sur y muy poca ha podido viajar hacia el norte debido a la operación terrestre en curso de Israel. La comunidad internacional recurrió en mayor medida a los lanzamientos aéreos en las últimas semanas. Al igual que las rutas marítimas, no son la mejor alternativa a la entrega de ayuda por tierra, según Amnistía Internacional y un grupo de 25 ONGs. Cuando llegó por tierra, se enfrentó a problemas. Las autoridades de Gaza acusan a las fuerzas israelíes de abrir fuego contra civiles palestinos que esperaban ayuda. Israel ha dicho desde entonces que los palestinos armados son los responsables. En Yemen, miles de simpatizantes de las milicias hutíes se manifestaron en la capital del país en solidaridad con Gaza y los palestinos. Un portavoz del grupo armado se adjudicó 2 ataques a embarcaciones en el Mar Rojo, una de bandera israelí y un destructor estadounidense. Varios buques de guerra y comerciales han sido blanco de ataques con misiles y drones durante los últimos meses. El grupo armado pide el fin de la intervención israelí en Gaza. Palestina libre. Expresando su solidaridad con Gaza, miles de partidarios de los hutíes, muchos de ellos portando rifles y dagas tradicionales, se reunieron en la capital yemení para una concentración en favor de Palestina. Aclamado por la multitud, el portavoz militar del grupo reivindicó la autoría de 2 recientes atentados en el Mar Rojo. En respuesta a la injusticia sufrida por el pueblo palestino y a la agresión estadounidense-británica contra nuestro país, nuestras fuerzas navales llevaron a cabo una operación contra el buque israelí Pacific One. También realizamos un ataque con drones contra un destructor estadounidense. Desde noviembre, la milicia apoyada por Irán ha lanzado decenas de ataques contra buques comerciales, en represalia por la guerra de Israel en Gaza. Los ataques han provocado que Estados Unidos y Reino Unido golpeen objetivos militares hutíes en Yemen, generando el temor de que el conflicto se convierta en una guerra regional. Las operaciones de las milicias en el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, han perturbado gravemente el comercio mundial, pero también han afectado la economía de Yemen. En la ciudad portuaria de Al-Judaida, los consternados residentes, enfrentados a una inflación galopante, tienen poco tiempo para preocuparse por la geopolítica. No queremos guerras, queremos que Estados Unidos e Israel nos dejen en paz para poder vivir en paz y les deseamos lo mismo a ellos. Ante la creciente inseguridad en el Mar Rojo, las compañías navieras han empezado a desviar sus embarcaciones para hacer un viaje más largo y costoso alrededor del extremo sur de África, pero los hutíes prometieron recientemente que ampliarían sus ataques incluso a esta zona. Nos vamos hasta India. El país anunció que sus elecciones generales de 6 semanas comenzarán el próximo 19 de abril. Más de 970 millones de personas votarán a lo largo de este periodo y se espera que los resultados se anuncien el 4 de junio. Todas las encuestas apuntan a que el actual primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú, Bharatiya Janata, repetirán victoria en las votaciones. En las elecciones de la democracia más grande del mundo, la logística y los arreglos son un enorme desafío en sí mismo. Déjennos mostrarle cuál es la magnitud del proceso que estamos haciendo para estas elecciones. Tenemos 970 millones de votantes registrados, más que los votantes combinados de unos pocos continentes juntos, América, Europa, Australia, muchos juntos, más de 1.050.000 colegios electorales. ¿Y cuántas personas llevan a cabo estas elecciones? 15 millones de funcionarios electorales y de seguridad llevan a cabo estas elecciones. Según la ONU, la situación en Puerto Príncipe sigue siendo explosiva, mientras los haitianos esperan el nombramiento de las autoridades de transición tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry el pasado lunes. Pero parte de la población rechaza el intervencionismo de la comunidad internacional para estabilizar el país asolado por la violencia de las bandas criminales. Sumida en el caos y la incertidumbre,
En Haití sigue la espera de un gobierno de transición. CARICOM dio hasta este sábado a las partes para llegar a un acuerdo sobre la composición del Consejo Presidencial de Transición. El primer ministro Ariel Henry anunció esta semana que renunciará al cargo cuando se nombren las nuevas autoridades después de una reunión de la CARICOM con representantes haitianos de las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Mientras en las calles de Puerto Príncipe crece la impaciencia y algunos habitantes rechazan que países extranjeros impongan nuevos dirigentes. Este es nuestro país y los extranjeros no tienen que meterse en nuestros asuntos. Es nuestro país y las responsabilidades de unirnos y ponerlo en orden es nuestro. Los blancos no deben meterse en nuestros asuntos. En lugar de mejorar la situación, la empeoran. Podría haber sido patriótico. Si los líderes realmente se hubiesen unido para manejar el país, entonces te diría que los extranjeros tienen prácticamente imposible controlar nuestros asuntos. Pero la realidad es que los políticos no se han unido para controlar el país. La gente pobre sufre y los extranjeros acabarán tomando el control. Mientras tanto, el proyecto de una misión internacional encabezada por Kenia con 1000 policías queda en duda después de varias idas y vueltas. Luego de anunciar que suspendía la misión, el gobierno de Kenia puso nuevas condiciones, entre ellas una misión previa de reconocimiento una vez que se ha nombrado el gobierno de transición. Entre tanto, se extendió el toque de queda en las calles de Puerto Príncipe, donde las bandas criminales siguen disputándose el control de la capital. Desde el 1 de marzo, los mexicanos sin permiso de trabajo o estudio tienen que solicitar un visado para viajar a Canadá. El objetivo es frenar el rápido aumento de mexicanos solicitantes de asilo, que ha pasado de 260 en 2016 a casi 24.000 a finales de 2023. Se podrán librar de la medida quienes hayan obtenido un visado en Canadá en los últimos 10 años, así como los que hayan venido a estudiar o trabajar a Canadá. Pero la medida cierra la puerta a algunos refugiados legítimos y separa literalmente a ciertas familias. Vamos con el informe. A partir de ahora, los mexicanos que quieran ir a Canadá tendrán que solicitar un visado electrónico, después de que Ottawa reintrodujera las visas para los viajeros ocasionales. Hannah esperaba acompañar a su hijo cuando éste iniciara sus estudios en Montreal. Ahora está intentando familiarizarse con los nuevos requisitos. No ha sido tan fácil porque todo es por medio de internet. Bueno, uno quiere hacerlo por internet también, ¿verdad? Por lo fácil, pero yo creo que sería bueno tener una entrevista. Pero ya estaba lista yo para llevármelo. Él ya está listo para viajar. La medida pretende frenar la afluencia de solicitantes de asilo que llegan en avión. Fueron 260 en 2016, casi 24.000 el año pasado, según Migración de Canadá. La decisión sorprendió a algunos de los habituales de la ruta México-Montreal. Nos sorprendió que de un día para otro avisaron que ya necesitábamos visa. Eso sí nos puso muy nerviosos. Espero que ayude mucho a la gente que realmente lo necesita. Viene demasiada gente, no por las razones correctas. Estoy en contra de eso, pero hay gente que realmente necesita refugio y es triste que no les demos la oportunidad. Mientras Ciudad de México dice estar descontenta, Ottawa afirma que no teme represalias en términos de comercio entre ambos países y sostiene que era fundamental regular el flujo de solicitantes de asilo. Se libran los estudiantes, los trabajadores y quienes obtuvieron un visado antes del 1 de marzo de 2024. Pero este abogado dice que las autoridades han cogido por sorpresa a miles de familias de vacaciones y han omitido ciertos casos en su reforma. Se trata de familias que están siendo separadas porque las personas que tienen un permiso de estudios pueden venir sin necesidad de visado, pero su hijo, digamos que de 6 años, tiene que quedarse en México y esperar varias semanas para obtener un visado que le permita venir a reunirse con su padre, aunque el niño ya esté en Canadá y esté, por ejemplo, de vacaciones. Según Ottawa, la obligación de visado afectará a casi el 40% de los viajeros. En 2023, aproximadamente el mismo porcentaje de mexicanos que solicitaron un visado obtuvieron el estatuto de refugiado en Canadá. Cerramos con unas peculiares imágenes de una siesta masiva que les traemos desde Ciudad de México. Tuvo lugar este viernes bajo la sombra del Monumento a la Revolución, motivo del Día Mundial del Sueño. Fue en total 1 hora de descanso junto con una sesión de meditación y ejercicios de respiración. El gobierno de la capital mexicana buscaba con esta iniciativa crear conciencia sobre la importancia de dormir lo suficiente. Aprovecho así para hacer un reconocimiento a mis compañeros del turno de madrugada de France 24 que sacrifican buenas horas de sueño para traerles todas las noticias internacionales.
Para ustedes un buen fin de semana y que aprovechen también que es fin de semana para echarse una buena siesta en el sofá. Nosotros cerramos así el informativo. Sigan conectados a France 24.